Hola a todos y bienvenidos al primer video del capítulo 4, etapas de potencia y amplificador clase A. El temario de hoy día es amplificadores de potencia, el esquema de sistemas de amplificación en general, la clasificación de las etapas de potencia, luego una descripción breve sobre las clases de potencia, clase A, AB, B, C y D, y luego un análisis sobre potencia de los amplificadores clase A, su disipación de potencia y su eficiencia. Entonces, como se mencionó en el primer capítulo, en un esquema de amplificación se pueden distinguir tres etapas principales. ¿Ya? Tenemos un transductor que genera una señal, luego una primera etapa, ¿ya? Que en este caso la denominamos etapa preamplificadora, cuya función es tener alta impedancia de entrada, ¿ya? Para que la señal débil que viene desde el transductor no se le genere un efecto de carga, ¿ya? Recordemos que si nosotros aquí tenemos una impedancia muy baja, por el divisor de tensión que se genera entre la impedancia de entrada de esta etapa y la impedancia de salida del transductor, entonces podemos tener una señal que se atenúe mucho en amplitud debido a esta desadaptación de impedancia, ¿ya? Las impedancias son muy distintas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta primera etapa preamplificadora? Es tener una alta impedancia de entrada para no generar efecto de carga. Entonces, la ganancia de la primera etapa no es tan relevante, sino que es de impedancia de entrada. La segunda etapa que podríamos distinguir es ya una etapa derechamente de ganancia, ya donde la señal que ya viene adaptada con más energía, podríamos decir, de la primera etapa, sí le podemos aplicar una ganancia según la aplicación, digamos, pero una ganancia considerable con tal de mejorar la amplitud y mejorar la relación señal-ruido. Entonces, entre la señal que queremos amplificar y el ruido de fondo. El ruido de fondo podría ser, no sé, frecuencias que están fuera del rango de interés de la aplicación, o podría ser señal externa, etcétera. Entonces, en general, nosotros queremos amplificar solamente el rango de frecuencia o las señales que nos interesan para nuestra aplicación y dejar algunas otras señales fuera. Y finalmente tenemos una última etapa que es la etapa de potencia, ¿ya? Donde la señal amplificada generalmente se va a entregar a algún otro sistema, ¿ya? Por ejemplo, esto podría ser el esquema de un sistema de radio, de RF, ¿ya? Donde la carga, ¿ya? Donde vamos a conectar nuestra señal, podría ser una antena. O podría ser esto un sistema de audio donde la carga puede ser un parlante, ¿ya? O podría ser otro tipo de transductor que genere una señal, podría ser un radar, por ejemplo. En fin, entonces, como la carga en general va a tener una baja impedancia, una baja resistencia, ¿ya? Porque necesita entregar mucha potencia, la característica principal de la última etapa, de la etapa de potencia, es tener una baja impedancia de salida. Eh, Así que esta etapa está encargada de suministrar la potencia a la carga desde la fuente. Básicamente esto va a estar conectado a las fuentes de poder. Bueno, todas las etapas están conectadas a las fuentes de poder, pero esta última etapa es la que más energía le va a entregar a la carga. Y por lo tanto la ganancia en esta última etapa no va a ser tan importante, sino que la capacidad de entregar potencia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahí está la carga. Entonces, algunos puntos respecto a los amplificadores de potencia. Debido a la gran amplitud de las señales a la salida, ¿ya? En general vamos a tener, por ejemplo, el caso de un parlante. Si la potencia es alta, en general la amplitud también puede ser, el voltaje puede ser amplio también, o la corriente puede ser amplia. En general van a ser señales grandes. Entonces las etapas de potencia no se pueden modelar ya con los modelos de pequeña señal que nosotros vimos anteriormente, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como vimos, para que se cumpla el criterio de pequeña señal, la corriente alterna tiene que ser no más que el 40% del punto de operación de los transistores, el punto de corriente continua, ¿ya? Y esto no se cumple en general en las etapas de potencia. La corriente va a recorrer desde el mínimo
del transistor hasta quizás el máximo que puede entregar en corriente el transistor. O sea, se les pide a los transistores entregar un rango amplio de corrientes o de voltajes. No obstante, estas etapas deben cumplir con los requerimientos de linealidad, o sea, no porque no podamos modelarlo con el modelo pequeña señal significa que pueden distorsionar, al contrario, o sea, como todo esto va a ser parte de un sistema de amplificación, por lo tanto, todo tiene que ser lineal, o lo más lineal posible, necesitamos preservar esta característica. Entonces, en general, para la comparación de linealidad, ya a la salida de una etapa o de un sistema de amplificación, se utiliza un parámetro que se llama el THD, ya que es el Total Harmonic Distortion, que compara los valores RMS de la componente fundamental, por ejemplo, de una señal que uno pudiese ingresar al sistema. Imagínense en el esquema que vimos anteriormente, uno aplica una señal sinusoidal con una cierta frecuencia, por ejemplo, 1 kHz, ¿ya? Y a la salida de todo el sistema de amplificación vamos a tener esta señal, pero un poco distorsionada. Distorsiones no lineal significa que va a tener entonces componentes de energía en otras frecuencias fuera de la componente fundamental. Entonces el THD básicamente va a comparar el valor efectivo de la componente fundamental respecto al valor efectivo de las otras armónicas, de las otras componentes de frecuencia que no son la componente fundamental. Entonces, en el caso ideal, que no hay ninguna distorsión, solamente vamos a tener energía en la frecuencia fundamental de la señal. ¿Ya? Si nosotros ingresamos una señal de 1 kilo y a la salida tenemos solamente una señal de 1 kHz, entonces va a ser 100% componente fundamental donde está la energía y nada en las armónicas. Las armónicas a todo esto son los múltiplos de la componente fundamental. Pues tenemos una frecuencia de 1 kHz, la segunda armónica, perdón, va a ser la 2 kilos, la tercera va a ser 3 kilos y 4 kilos y así. ¿Okay? Entonces, cuando hay distorsión, supongamos, de algún tipo, eh, vamos a tener entonces algo de energía, por ejemplo, en la segunda armónica o en la tercera armónica, en la cuarta armónica. Vamos a tener energía, entonces se compara con este THD, cuánta energía hay en esas armónicas y se compara de nuevo con el fundamental. Bueno, eso en general es una métrica que se utiliza para comparar distorsión. Se utiliza tanto en electrónica con sistemas de amplificación y también se utiliza en sistemas eléctricos. ¿Ya? Cuando uno ve la red de 220 o la red eléctrica en general, ustedes saben que la componente de nuestro país es de 50 Hz y también se analiza con la THD, uno de los tantos métodos para determinar distorsión, o componentes armónicas también que se le llama. Es utilizar este parámetro para ver qué tan distorsionada está la red eléctrica. En fin, bueno, eso es un aspecto de los amplificadores, el sistema de amplificación y amplificadores de potencia, es el tema de la distorsión armónica. Pero en esta clase en realidad nos vamos a dedicar a lo segundo, que es el otro aspecto, que es la eficiencia. ¿Ya? Dado que estamos manejando potencia en esta última etapa, es interesante analizar cuánta de esa potencia que se absorbe, o cuánta de esa energía que se absorbe de las fuentes de poder, se le entrega efectivamente a la carga, ¿ya? Cuánto se pierde en los transistores que manejan el flujo de energía o el flujo de potencia. Entonces, se hace un análisis de eficiencia y finalmente las distintas clases de amplificadores que vamos a ver a continuación tiene que ver con eso, tiene que ver con la necesidad de ir mejorando la eficiencia de los amplificadores. Lo vamos a ver analíticamente, cómo se calcula y ahí vamos a entender entonces las ventajas de cada una de las clases. Entonces esto tiene importancia para los dispositivos alimentados por batería, el hecho de que el sistema de amplificación tenga mayor eficiencia, porque si el sistema es ineficiente, significa que no hace buen uso de la energía. ¿Ya? Si tenemos batería, significa que tenemos una cantidad de energía limitada y si más encima hacemos mal uso de esa energía, perdemos, por ejemplo, mucha energía de forma de calor en los transistores en vez de forma de potencia, por ejemplo, en parlantes. Significa que estamos desperdiciando la energía, básicamente. ¿Sí? Y por lo tanto vamos a necesitar quizás baterías más grandes, o un paquete de baterías más grande, o recargar las baterías más seguido en un dispositivo inalámbrico. ¿Sí?
También, bueno, esto de las baterías tiene efecto directo en el tamaño del dispositivo, pero también si es que se disipa mucho calor en los transistores, ya significa que necesitamos disipadores más grandes, y también eso afecta en el tamaño del dispositivo que queramos diseñar con estos amplificadores. Así que por esos dos lados, finalmente tener amplificadores más eficientes significa tener dispositivos más pequeños. Ok, entonces vamos a ver un circuito ya de las etapas, o sea, perdón, antes de ver los circuitos vamos a ver la clasificación. Entonces las etapas de salida se clasifican según cuántos grados de la señal sinusoidal, que aquí utilizamos de ejemplo una señal sinusoidal de entrada. ¿Ya? Ustedes saben que una señal de entrada puede tener muchas componentes, pero para simplificar el análisis vamos a suponer una señal sinusoidal en la entrada de una sola componente de frecuencia. Entonces esta señal sinusoidal que ingresa a nuestro sistema de amplificación, o por lo menos a la etapa de potencia, en la etapa de potencia vamos a tener transistores, y estos transistores van a conducir esta señal sinusoidal, ¿ya? Por una cierta cantidad de grados, ¿ya? O por un cierto periodo, si quieren verlo, y según cuánto conducen los transistores, vamos a poder clasificarlo, ¿ya? Como se muestra en esta figura. Entonces, la primera clase de amplificadores es la clase A, donde en general están compuestos por un transistor, ya vamos a ver en el ejemplo que en realidad son dos transistores, pero hay un transistor que está conduciendo todo el tiempo, está conduciendo la señal, ya, los 360 grados de la señal. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama que muestra eso. Entonces, este transistor va a controlar la corriente que circula por él, ¿ya? Constantemente. ¿Ya? O sea, vamos a tener una corriente media, va a conducir más, va a conducir menos, ¿ya? Pero va a estar todo el tiempo en la zona activa del transistor, y según cómo controle la corriente, entonces la corriente pasa más o menos, y esta corriente finalmente deriva en una carga, en una RL, y así es como aparece una señal en RL, y finalmente todo el trabajo, la mayor parte del trabajo lo hace un transistor que está conduciendo los 360 grados de la señal. En contraste, tenemos el amplificador clase B, ¿ya? Donde su principal característica es que el trabajo se lo dividen dos transistores, donde cada uno de los transistores ya conduce 180 grados solamente. ¿Ya? Aquí vemos un esquema de un transistor, por ejemplo, que conduce los semiciclos positivos nomás, ¿ya? De la señal. Y aquí ustedes ven, bueno, ¿y dónde está el semiciclo negativo? El semiciclo negativo básicamente lo va a conducir un segundo transistor, que también conduce entonces 180 grados, ¿ya? Semiciclo negativo. Y al hacer esto se mejora la eficiencia y la disipación de potencia en los transistores disminuye significativamente, ¿ya? Así que ya no es un solo transistor que está conduciendo los 360 grados, sino que son dos transistores que cada uno conduce 180 grados. Uno conduce los semiciclos positivos, por ejemplo, y el otro conduce los semiciclos negativos, ¿ya? De forma complementaria. Entonces, cuando uno está cortado, el otro está en la zona activa. Cuando el otro está en la zona activa, entonces el primero está cortado, y así se van turnando. Después tenemos una derivación, una extensión del clase B, ¿ya? Que es el clase AB. El clase AB básicamente es el clase B que tiene un pequeño defecto, el amplificador clase B, ¿ya? Al tener este complemento donde un amplificador conduce los semiciclos positivos y el otro los negativos, tenemos un problema en el cruce por cero, porque recordemos que la juntura base emisor de los transistores tiene una zona muerta de 0,7 volts. ¿Ya? Entonces, cuando el complemento es justo 180 grados, esa zona muerta entre los dos transistores, los voltajes cercanos a los 0,7 volts o menores a 0,7 volts, genera una distorsión de cruce por cero que se llama, ¿ya? Entonces eso genera distorsión no lineal, genera componentes de frecuencias adicionales o distorsión, digamos, por este amplificador. Y para subsanar ese problema, lo que se hace es hacer que los transistores, cada uno de los transistores que están generando la señal, conduzcan un poquito más de 180 grados, por ejemplo 200 grados, como ven acá. Aquí vemos un transistor
que en realidad desde este punto hasta acá habría conducido, por ejemplo, 180 grados, y luego al conducir un poquito más, ¿ya? Supongamos 200 grados, luego está en corte, luego de nuevo genera, ¿sí? De forma complementaria con el otro transistor que hace lo mismo, conduce el otro transistor igual, por ejemplo, 200 grados, ¿ya? Entonces, ¿qué genera esto? Genera que va a haber una zona de traslape donde ambos transistores estén conduciendo simultáneamente, ¿ya? ¿Eso para qué es? Es para exactamente subsanar el problema del cruce por cero, de esa zona muerta de los 0,7 volts de la juntura base emisor, ¿ya? Eso lo vamos a ver en detalle naturalmente en la próxima clase, pero un poco esa es la razón de por qué se hacen conducir los transistores un poquito más de los 180 grados. Esto naturalmente conlleva un poco de pérdida de eficiencia, ¿ya? Este sistema es un poquito menos eficiente que el primero, el clase B, pero tiene menos distorsión, ¿ya? Um, ¿por qué consume un poco más? ¿Porque es menos eficiente? Bueno, porque en algún momento los transistores están conduciendo simultáneamente. Luego tenemos eh, una cuarta clase, ¿ya? O tercera clase, como si quieren ver que el AB es una subclase del B. En fin, clase C. Clase C es como se ve en el diagrama acá, donde ambos transistores conducen menos de 180 grados. Mucho menos, o sea, no sé si mucho menos, pero menos de 180 grados. Conducen como el pic nomás de la señal, ¿ya? ¿Por qué hacen esto? Esto es porque son básicamente transistores que están em, excitando un sistema resonante, ¿ya? Esto es típico en los sistemas de RF, de radiofrecuencia, donde la antena genera un tanque resonante entre la bobina de la antena y un condensador que está en paralelo. Entre el condensador y la bobina generan un tanque resonante, ¿ya? Entonces, cuando uno aplica una señal a la frecuencia de resonancia de ese tanque resonante que está a la salida de la antena, lo que sucede es que nosotros no necesitamos estar excitando ese tanque resonante constantemente con los 360 grados de la señal. Basta que nosotros le apliquemos un pequeño impulso al periodo correcto, o mejor dicho, a la frecuencia correcta, pero basta un pequeño impulso de energía, ¿ya? Porque eso de alguna forma mantiene el circuito resonante en resonancia, ¿ya? O sea, la resonancia al final, si nosotros consideramos un caso ideal, vamos a tener condensador y bobina, ninguna pérdida de energía idealmente, así que un sistema resonante podría resonar de forma indefinida. Pero en el caso real, las bobinas, ustedes saben que tienen pérdidas, tienen resistencia, así que esa, esas pérdidas en el fondo hay que ir reponiéndolas. Y eso el sistema de amplificación lo que se encarga que con pequeños pulsos, al periodo correcto, va a compensar las pérdidas por las resistencias. Otra forma de ver, una analogía con los sistemas clase C o los amplificadores clase C son los columpios, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, cuando columpian a una persona, y, no sé, una persona en un columpio, ustedes le están dando impulso al columpio. Si se fijan, ustedes no le están entregando energía constantemente al columpio, los 360 grados en que el columpio va y vuelve, sino que uno le entrega energía solamente en el momento que el columpio está más próximo a uno, ¿ya? Cuando el columpio se acerca más a una persona y uno le da en ese momento el impulso, entonces ese traspaso o transferencia de energía es suficiente para que el columpio tenga un ciclo más, ¿ya? De una vuelta más, ida y vuelta, y después cuando vuelve de nuevo le aplican otro pulso. Entonces, esa es la forma en que estos pulsitos aquí representarían justo el momento en que nosotros le entregamos energía al circuito resonante, ¿ya? Por eso no es necesario que estuviesen 180 grados conduciendo. Aquí también tenemos dos sistemas, dos transistores conduciendo, acá, uno por cada lado. Menos de 180 grados es más que suficiente para hacer que el sistema resonante se mantenga en resonancia. Existe un quinto o cuarto, como quieran verlo, amplificador, el clase D. Y el clase D en realidad es algo así como una invención moderna que se escapa un poco de las clases anteriores eh, porque ya no estamos utilizando los transistores en la zona activa o en el modo activo, sino que lo estamos utilizando como dispositivos conmutadores, ¿ya? Que dejan pasar una señal en saturación o que cortan la señal en corte, ¿ya? Están entre corte y saturación conmutando constantemente, ¿ya?
pero con la gracia de que el tiempo en que conducen la señal, el periodo en que conduce la señal, el periodo en que cortan la señal, está siendo constantemente modulado, ¿ya? Como se ve en el diagrama que está acá abajo. Entonces nosotros tenemos un transistor que está, o un switch, si quieren verlo como un interruptor, que está abriendo y cerrando constantemente, y el periodo en que este interruptor está abriendo y cerrando, ya se va modulando, se va alternando, ¿ya? Se va modificando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el valor medio de tensión, producto de esta modulación, ya se vaya cambiando, y de esta forma nosotros podemos generar una señal de baja frecuencia, ¿ya? Que representa la señal que finalmente queremos amplificar. Imagínense que ustedes, bueno, tienen un transistor, lo conectan a un parlante, y si el parlante, imagínense que tiene una frecuencia, parlante de audio, entre, por ejemplo, 20 Hz y 20 kHz, ¿ya? Que funciona el parlante. Si nosotros aplicamos una señal pulsante, como se ve aquí, una frecuencia muchísimo mayor, imagínense, no sé, 200 kHz, ¿ya? Abrimos y cerramos, vamos a poder, si la forma en que se varía esta modulación, o sea, el ancho de estos pulsos, lo hacemos variar a frecuencias que generen un valor medio, ¿ya? Del rango que nos interesa, en este caso el rango audible, nosotros vamos a poder generar señales continuas, ¿ya? Como se ven acá, utilizando solamente como entrada señales discretas. Por ejemplo, en este ejemplo se ve cómo se genera una señal sinusoidal que va desde un valor extremo, debido a que el ancho del pulso aquí está como, no sé, un 90% está en BDD, y podríamos decir un 10% en ground, ¿ya? Entonces el valor medio de ese pulso va a estar muy, muy alto. Luego vamos a ver que el periodo en que está el pulso en ground va a ser un poquito mayor, podría ser, no sé, 15%, en BDD va a ser complemento, 85%, y así vamos a ir cambiando. Cuando tenemos, por ejemplo, 50-50, veamos acá, el 50% del tiempo está en 1 o en BDD, el 50% está en ground o en 0, entonces el valor medio va a tender a ser la mitad, ¿ya? Y así podemos entonces generar señales continuas. Este método, ¿ya?, de modulación por el ancho del pulso, ya se ve en telecomunicaciones, es una forma de comunicar información, pero también es una forma de generar, una forma muy sencilla de generar, como les explicaba, una señal continua en base a señales discretas, ya ceros y unos, podemos generar con ese ancho del pulso una señal continua. Y esta técnica entonces se le llama PWM, Pulse Width Modulation, o sea, modulación por ancho de pulso. Y se utiliza mucho en electrónica de potencia, y es por eso que lo estamos analizando aquí en estos amplificadores de potencia. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que, como no están los transistores en la zona activa, sino que están o cortados o saturados, significa que la disipación, o sea, implican que la disipación de potencia en el transistor es muy baja. ¿Por qué? Porque cuando el transistor está conduciendo, ya está totalmente saturado, el voltaje colector-emisor es muy pequeñito, ¿ya? La corriente es grande, pero el voltaje colector-emisor es muy pequeñito. Por lo tanto, cuando multiplicamos esa corriente por un voltaje pequeñito, la disipación de potencia es pequeñita. Lo vamos a ver a continuación, ese análisis, pero se lo estoy adelantando. Y el otro caso es cuando el circuito está cortado, el transistor está cortado, ¿ya? Entonces la corriente es cero, el voltaje colector-emisor es muy grande, porque todo el voltaje está cayendo en el colector, en los extremos del transistor, pero la corriente que circula es muy poca. Así que cuando uno multiplica de nuevo la corriente por el voltaje colector-emisor, entonces de nuevo nos da una potencia muy pequeña. Así que en ambos estados la potencia, la disipación de potencia es muy pequeña. Y el único momento donde incrementa un poco la potencia es en la transición desde el corte a la saturación, porque brevemente pasa por la zona activa del transistor, ¿ya? Y eso no se puede hacer instantáneamente porque siempre hay capacitancias parásitas que están por ahí, que acumulan carga, entonces que evitan que la transición sea muy abrupta, pero son pequeños picos de potencia que se generan sobre todo en la transición de la zona activa a la zona, o sea, de la zona de corte a la de saturación. Eso no lo vamos a analizar en detalle en esta clase. Bueno,
Entonces, vamos ya con el amplificador clase A, que es lo que vamos a analizar en esta clase. Básicamente, lo que más se utiliza como amplificadores clase A son los circuitos seguidores de emisor, ¿ya? La configuración seguidor de emisor es la que vamos a ver a continuación, es esta, donde básicamente tenemos un transistor. em, este transistor, básicamente la señal entra por la base y la señal de entrada entra por la base, la señal de salida sale por el emisor. Ahí del emisor tenemos una resistencia de carga RL. Entonces, como entre la base y el emisor siempre vamos a tener esta caída de tensión de 0,7 volt, básicamente se le llama seguidor de emisor porque el emisor va a estar siguiendo la base. Si la base aquí aumenta 1 volt, entonces vamos a tener que el emisor también va a aumentar 1 volt. Si la base disminuye 1 volt, el emisor también va a disminuir 1 volt. ¿Por qué se genera esto? Bueno, hacemos un análisis rapidito. Si partimos del punto de operación donde aquí tenemos 0,7 volt entre la base y el emisor, supongamos de repente incremento en el voltaje de base, ¿ya? Un incremento de 0,1 volt, por ejemplo, ¿ya? O 0,01 volt, ¿ya? 0,01 volt. Entonces, si teníamos 0,7, repentinamente la tensión de base va a ser 0,01 volt adicional, así que tenemos 0,71 volt repentinamente en la juntura, lo que va a generar entonces este aumento de voltaje, como la juntura, por la ecuación de Schottky, tiene un comportamiento exponencial con la corriente, vamos a tener un incremento también de un eventual incremento de corriente, ¿ya? En el emisor, ¿ya? Que es un incremento exponencial al aumento de tensión, ¿ya? Así que aquí aumentamos 0,01, la corriente va a ser muchísimo mayor proporcionalmente a ese aumento de tensión. En fin, ese aumento de corriente se va a ver reflejado finalmente en la resistencia RL como un aumento de tensión también, ¿ya? Así que ese aumento de tensión finalmente va a hacer que el voltaje de emisor aumente a una proporción mayor a lo que aumentó la tensión de base. Por lo tanto, se va a generar una suerte de compensación. Primero teníamos en un delta t, en un instante de tiempo, un aumento de voltaje de 0,01, pero como consecuencia vamos a tener ahora una disminución de voltaje en la juntura de ese emisor que es proporcionalmente mayor. Y eso va a hacer que ahora el voltaje, de pasar de 0,71, va a volver a ser 0,70, ¿ya? O sea, de alguna forma se va a regular por este efecto de retroalimentación que tiene esta resistencia. Podemos ver esta RL como una RE, una resistencia de emisor. Nosotros ya hemos discutido sobre el efecto de compensación que tienen las resistencias de emisor externo, ¿ya? Así que cualquier incremento de voltaje que teníamos en BI finalmente se va a ver reflejado en BO, ¿ya? Y va a hacer que la caída de tensión entre la base y el emisor siempre sea alrededor de 0,7 volts, dependiendo un poco de la corriente que circule, si es que analizamos ya más en detalle la ecuación de Schottky, pero en general esta tensión va a ser constante. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Que BO va, va a ser un poco una función que depende directamente de BI. Si se fijan aquí, BI no tiene ninguna constante, ¿ya? Ningún factor. Van a ser básicamente la relación entre BO y BI es 1, ¿ya? La ganancia en ese sentido es 1, es unitaria. Pero sí BO va a estar desplazado con respecto a BI por la tensión base emisor, que es este BP, ¿no? Así que si incrementamos en 1 BO, va a incrementar en 1 BI, pero si medimos BO, vamos a ver que va a estar desplazado con BI con respecto a estos 0,7 de la juntura base emisor. Esto siempre y cuando que el transistor Q1 esté en la zona activa. Recordemos que si nosotros disminuimos mucho el voltaje BI, menor de lo que, por ejemplo, teníamos en BO, aquí tenemos en este circuito un BCC y un 0. Si nosotros BI lo hacemos mucho menor que los 0,7, o sea, ya nos acercamos a los 0,5, 0,4, ¿qué va a suceder? Que este transistor se va a cortar, ¿ya? Y al estar en corte, entonces ahora ya va a ser inevitable que este voltaje sea menor que 0,7, ¿ya? Porque ya no va a estar en la zona activa el transistor, por lo tanto ya no vale esa retroalimentación que describí anteriormente. Ok, entonces, ¿por qué se utiliza en clase A estos amplificadores seguidores de emisor? Bueno, básicamente porque si analizamos cuál es la resistencia equivalente que tiene el emisor, es decir, si miramos aquí desde el emisor hacia adentro, vamos a ver que este RE es una resistencia
de salida muy pequeñita, ¿ya? Entonces, como tiene una resistencia de salida muy pequeña, es adecuado para la función que tienen que cumplir los amplificadores de potencia, ¿ya? Por eso que se utiliza este sistema, o sea, esta configuración, la de seguidor de emisor, para amplificadores de potencia. Una pregunta es entonces en este esquema, ¿cuál sería el voltaje máximo que podría tener VO? ¿Ya? Y vemos que, bueno, es relativamente sencillo cuando nosotros aumentamos aquí el voltaje, ¿ya? VI, todo lo que queramos, en algún momento nos vamos a encontrar que el voltaje colector-emisor va a llegar al mínimo, al voltaje colector-emisor de saturación, ¿ya? El transistor no va a poder hacer su voltaje entre los extremos más pequeñitos que el voltaje colector-emisor de saturación, y por lo tanto el voltaje máximo que vamos a tener en VO dentro del rango lineal, me refiero, ¿ya? Va a ser entonces VCC, vamos a llegar básicamente a VCC, VCC menos ese voltaje colector-emisor de saturación, que podrían ser 0,2 volts. Para irse a la segura podríamos decir que son 0,7 volts, ¿ya? Pero algo así, ¿ya? Depende del transistor, depende de varias cosas, pero vamos a tener ese pequeño voltaje que nos va a limitar a que sea el voltaje de salida tan alto como VCC. Ahora, en este esquema, como se ve acá, ¿cuál sería el voltaje menor que puede tener VO? Así como está, bueno, ¿qué puede hacer el transistor de acá para que este voltaje disminuya? Bueno, para que el voltaje disminuya, tiene que disminuir la corriente que circula por acá, IL, ¿ya? Entonces, si nosotros básicamente, o el transistor hace que su corriente disminuya, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, cuando nosotros disminuimos VI, como VI va a ser, o sea, VO va a ser una copia de VI, entonces VO finalmente determina la corriente que circula por RL, ¿ya? Porque la corriente IL es simplemente VO partido por RL. Así que VO va a disminuir, ¿ya? La corriente, por lo tanto, va a disminuir, y en algún momento cuando la corriente sea el mínimo, en este caso cuando el transistor entre en corte, la corriente va a ser cero, y como la corriente que circula por aquí es cero, la caída de tensión en RL también va a ser cero, por lo tanto VO va a llegar a 0 volts, ¿ya? Así que cuando el transistor entra en corte, en este caso tendríamos VO igual a 0 volts. Entonces eso nos deja con el problema de que VO se va a desplazar solamente en semiciclos o en el rango positivo de voltajes, ¿ya? Pero nosotros en una aplicación, por ejemplo, de audio, pudiésemos querer voltajes positivos y voltajes negativos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer para que aquí haya un voltaje negativo? Para que haya un voltaje negativo, en teoría debería aquí circular una corriente negativa, ¿ya? Una corriente en el sentido opuesto a lo que está dibujado como IL. Y para que eso suceda, no puede este transistor hacer que circule una corriente en el sentido opuesto, porque recordemos por la juntura, nos obliga a que la corriente vaya básicamente desde el mayor potencial al menor potencial, o mejor dicho, en realidad más que por la juntura es porque es un elemento pasivo, ¿ya? Solamente puede disipar potencia o solamente se puede resistir al paso de corriente, ¿ya? Y la corriente está dada por los gradientes de voltaje, ¿ya? Por las diferencias de voltaje. Como tenemos un voltaje positivo, y aquí tenemos cero, y aquí tenemos positivo, entonces la única forma es que la corriente vaya desde VCC y circule hasta cero, ¿ya? O sea, va a ir desde, por así decirlo, aguas arriba, bajando hasta que llegue a la referencia. Si queremos una corriente en el sentido opuesto, no podemos hacerlo con el circuito o con la rama que va hasta VCC. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una rama que vaya hasta menos VCC o un voltaje negativo. Y ese voltaje negativo entonces va a hacer que circule la corriente en el sentido inverso, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, podríamos replicar este mismo circuito, ¿ya? Pero con, por ejemplo, conectarlo acá, un circuito en vez de un NPN que está acá, podría ser un PNP, conectado a una fuente negativa. Eso se hace, pero no es el clase A que estamos viendo, sino que es el clase B. Pero ¿cómo hacemos lo mismo con un clase A? O sea, ¿cómo hacemos que este transistor esté constantemente conduciendo, ¿ya? Pero que sí pueda generar tensiones o corrientes negativas? Lo que hacemos es, o sea, lo que se hace es el siguiente truco. Es este circuito que está acá, en realidad se ve quizás un poco complejo, pero en realidad uno puede ignorar lo que está acá, ¿ya? Esto es simplemente una configuración del transistor, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Aquí lo que importa es que hay un transistor que está haciendo circular una corriente constante I, ¿ya? Hacia una fuente de tensión negativa que es menos VCC, ¿ya? Así que esto, para efectos prácticos, es una fuente de corriente constante. Y es un valor que hay que definir un poquito más adelante, pero que básicamente es
una corriente que está constantemente circulando con un valor fijo, que no va a variar. ¿Ya? Imagínense, no sé, 100 miliamperes. Aquí hay 100 miliamperes que están constantemente circulando hasta menos VCC. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque esta corriente que está constantemente circulando hacia una fuente negativa, si es que el transistor de arriba no opera, supongamos que está en corte, ¿ya? Que aquí en el fondo esto es como, se comporta como un switch abierto, aquí no circula nada de corriente, por lo tanto la tensión que va a circular, que vamos a ver en VO, a través de la RL, va a ser producto de esta corriente que está circulando constantemente por esta rama, ¿ya? Si dijimos que eran 100 miliamperes, entonces van a ser esos 100 miliamperes multiplicados por RL, ¿ya? Pero como es en el sentido opuesto, van a ser en el fondo menos 100 miliamperes, así que eso nos va a generar un voltaje VO negativo, ¿ya? Si es que el circuito de arriba se comporta como un circuito abierto, como un switch abierto, o si el transistor está en corte, mejor dicho, ¿ya? Así que si el transistor de arriba no hace nada, vamos a tener aquí una tensión negativa. Y sobre esa tensión negativa, ¿ya? Ahora el circuito de arriba va a empezar a inyectar corriente para compensar entonces la corriente que está constantemente drenando por acá. Así que en la medida que nosotros inyectemos con nuestro sistema de arriba, nuestro transistor de arriba Q1, más y más corriente, vamos a hacer que el voltaje VO vaya de un punto de voltaje muy negativo, cada vez más positivo, más positivo, más positivo, hasta que en algún momento va a llegar a cero. ¿Cuándo llega VO a cero? Cuando estas dos corrientes se igualan, ¿ya? Cuando toda la corriente IE que se inyecta es igual a la corriente I que drena, por así decirlo. Por lo tanto, nada de corriente va a circular por RL y eso significa que IL es cero, por lo tanto el VO va a ser cero. Pero luego podemos seguir inyectando corriente desde el transistor Q1, haciendo que ahora el voltaje empiece a ser positivo. ¿Por qué? Porque va a haber más corriente que IE de la corriente que drena corriente I, definido por esta fuente de corriente constante. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos corrientes va a circular por RL y va a hacer que el voltaje ahora empiece a ser positivo. ¿Ya? Eso es en resumen porque lo vamos a ver más en detalle. Pero eso es básicamente la operación de este circuito, ¿ya? Así que aquí lo único que importa es que esto es una fuente de corriente constante que está constantemente drenando una corriente I, ¿ya? Y que está conectada a una fuente negativa menos VCC, y gracias a esto podemos entonces generar señales semiciclos negativos, ¿ya? ¿Qué significa esto de acá? Esto es básicamente un circuito que no hemos analizado, pero que les puedo resumir, que se llama el espejo de corriente. El espejo de corriente quiere decir, básicamente, es que si yo tengo dos junturas, ¿ya? Dos junturas, por ejemplo, aquí tenemos el PN y aquí tenemos otra juntura con este diodo PN. Si esas dos junturas tienen las mismas características físicas y nosotros aplicamos una tensión, la misma tensión en ambas junturas, entonces ambas junturas van a drenar, por consiguiente, la misma corriente, ¿ya? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos una fuente de tensión menos VCC, aquí también, bueno, no está dibujado, pero es menos VCC, y el otro extremo tenemos las dos terminales unidos, ¿ya? Así que si aplicamos un voltaje acá, estamos aplicando el mismo voltaje base emisor al voltaje aquí entre este punto, el ánodo y el cátodo del diodo, ¿ya? Esto podría ser un transistor a todo esto, ¿ya? Pero en este caso es un diodo. El asunto es que entonces la corriente que va a circular por este diodo va a ser la misma corriente que va a circular por la entrada de la base, ¿ya? Porque los voltajes que hay entre los dos extremos es el mismo, ¿ya? Entonces, al estar así puestos de esta disposición, nosotros podemos definir la corriente que circula por la base bajo la suposición de que estas dos junturas son exactamente iguales. La corriente que circula por acá la podemos definir en base a la corriente que circula en el diodo, ¿ya? Entonces ese es el espejo. Nosotros generamos una corriente por este diodo y la corriente que circula por esta juntura es un espejo de la corriente que circula por el diodo. Entonces, para que esto funcione, los betas de los transistores tienen que ser grandes. ¿Por qué? Porque si el beta es grande, significa que la corriente de base va a ser muy pequeñita con respecto a la corriente de colector. Mejor dicho, la corriente que circula por aquí en la entrada de la base va a ser despreciable, ¿ya? Con respecto a la corriente que nosotros podamos definir en realidad en esta rama de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para configurar este espejo de corriente, lo que nosotros tenemos que hacer es definir cuánta es la corriente que va a circular por acá, ¿ya? ¿Cómo definimos eso? Es simplemente, bueno, con el circuito que tenemos entre 0 en este caso, 0 volt, y menos VCC, ¿ya? Así que, como nosotros sabemos,
la caída del diodo así a priori, que son 0,7 volt. Supongamos que aquí tenemos, no sé, menos 5 volts, o sea, entre 0 y aquí menos 5. Entonces tenemos 5 volts, que le restamos los 0,7, tenemos 4,3 volts que van a caer en la resistencia R, ¿ya? Y entonces esta resistencia R, dividido en los, o mejor dicho, los 4,3 volts dividido en la resistencia R, me va a generar la corriente que circula por acá. Esa corriente va a circular por acá y va a ser la misma corriente entonces que va a circular por la juntura PN, ¿ya? En realidad, perdón, la corriente que circula por acá, por el diodo, no va a ser igual a la corriente de la base, sino que va a ser la corriente del emisor. Ese fue el error que cometí recién. La corriente en el fondo que vemos en esta rama de acá, en el IE, va a ser igual a la corriente que definamos acá. Y claro, y la corriente de base va a ser despreciable en ese sentido, porque el beta es grande. Ahora sí, es más consistente. Entonces, bueno, es fácil, pues si yo quiero definir una corriente de base acá, o sea, de emisor, basta que yo define la corriente del diodo, y la corriente del diodo se define en base a la diferencia entre este voltaje dividido la R de acá. Y así es como se construye entonces el espejo de corriente, y la corriente de emisor va a ser la corriente de colector, básicamente, porque el alfa es muy cercano a 1. Y eso significa que así con esta resistencia acá podemos definir la corriente I, que es la que necesitamos finalmente para generar nuestras señales negativas. Ok, una introducción un poco larga, pero con eso ya podemos entonces definir el tercer punto acá, cuál es el voltaje mínimo que finalmente vamos a ver, ¿ya? Ahora que tenemos este circuito acá. El voltaje mínimo que vamos a ver, por un lado, no puede ser menor que menos VCC, ¿ya? Menos VCC en realidad hay que sumarle esta caída de tensión del voltaje colector emisor de saturación, pero en ningún caso el voltaje VO va a ser menos que el voltaje de la fuente negativo, ¿ya? Eso es lo que tenemos acá, menos del voltaje de la fuente más la saturación del transistor, nos van entonces a determinar cuál es el voltaje mínimo que podría haber aquí posiblemente. Pero hay otro voltaje mínimo que también va, o sea, hay otra limitación previa a eso, que es la corriente I que circula por acá, ¿ya? No quiero decir peor de los casos, pero en el caso mínimo, el voltaje mínimo, ¿cuál va a ser? Va a ser cuando este transistor, como ya habíamos dicho, esté en corte. Este transistor, en el fondo, toda esta rama de arriba no coopera en nada. Ya la corriente IE es cero. Y entonces el voltaje VO va a estar determinado por la corriente I, ¿ya? Que va a circular por acá. Aquí va a salir desde el 0, pasar por RL. La corriente I se va a ir al voltaje negativo, ¿ya? Y por RL. Así que I por RL me va a determinar el VO mínimo. Entonces, si I por RL me dan un voltaje que es menor a menos VCC, entonces el voltaje de VO mínimo no va a ser menos VCC, sino que va a ser ese I por RL. En otras palabras, el I hay que definirlo suficientemente grande para que I por RL sea por lo menos menos VCC, ¿ya? O sea, para que la caída de tensión en RL sea suficientemente baja o negativa para llegar a la fuente menos VCC. ¿Qué pasa si no lo es? ¿Qué pasa si la corriente I es menor? Entonces vamos a tener la situación de que el voltaje máximo va a estar determinado por VCC. Aquí sí que el voltaje máximo es VCC, no juega ningún rol esta rama inferior, porque esta rama inferior solamente tiene que ver con los semiciclos negativos de la señal. Al semiciclo positivo solamente afecta, ¿cuál es el límite del techo? Es el VCC. Entonces vamos a tener que la señal máxima que podríamos tener es VCC, pero la mínima no es menos VCC, sino que va a estar determinado por state. O sea, en otras palabras, vamos a tener una señal cuyo semiciclo positivo va a tener una cierta amplitud máxima, el semiciclo negativo va a tener una amplitud mínima menor que la máxima del positivo, así que va a estar de alguna forma no distorsionado, pero no va a estar bien aprovechado el rango del transistor, ¿ya? Así que en otras palabras, esta corriente I hay que ajustarla para que ese voltaje VO negativo sea en magnitud tan amplio como el voltaje en el semiciclo positivo. Así que eso, por eso VO mínimo va a ser el valor máximo entre menos I por RL, ¿ya? La corriente I multiplicado por RL, el valor máximo entre este valor y el valor de la fuente menos VCC y su caída del diodo aquí, o sea, del transistor, la caída colector emisor de saturación, ¿ya? Cualquiera de los dos, el que sea el máximo, ya acordémonos que estamos hablando de tensiones negativas, así que el que sea el máximo entre estos dos, el mayor, es el que va a determinar cuál es el voltaje mínimo de.
Aquí podemos ver entonces un diagrama que es básicamente la función de transferencia del amplificador, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la pendiente, y aquí tenemos el voltaje VI, el voltaje de entrada, y el voltaje resultante VO, ¿ya? Acá. Entonces, lo primero que podemos ver es que la pendiente es precisamente 1 es a 1, ¿ya? Porque la relación entre VI y VO es 1 a 1, ¿ya? Vamos a ver entonces que las funciones están desplazadas en el voltaje base emisor, y ese es ese pequeño desplazamiento que hay en el cruce por cero de la función de transferencia, voltaje base emisor del transistor 1, ¿ya? Vamos a ver entonces que la señal va a aumentar VO tanto, o sea, VO va a seguir a VI tanto hasta que VO sea igual entonces a la fuente de tensión positiva, el más VCC, menos la calle de tensión colector emisor de saturación, ¿ya? Ese es el techo de la función de transferencia. Y el piso de la función de transferencia entonces va a ser o la corriente I multiplicado por RL, la calle de tensión máxima, va a ser I por RL, ya que está acá, menos I por RL, o la fuente de tensión menos VCC, ¿ya? Menos la caída de tensión de saturación de colector emisor del transistor 2, ¿ya? Que sería la línea que tenemos acá. Una de estas dos va a ser, o sea, si la corriente I está subdimensionada, entonces va a ser, como se ve acá, este es el piso. Entonces la función de transferencia va a empezar aquí y después va a continuar y termina acá, ya va a estar acá. Si nosotros hacemos que el I sea más grande, entonces este piso va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, tanto como cuando llegue a menos VCC más la tensión colector emisor de saturación. Si nosotros seguimos aumentando I, ¿ya? En teoría no podríamos seguir aumentando I en realidad, o sea, porque eso implicaría que si aumentamos más I, nos generaría una tensión más negativa que la fuente negativa, ¿ya? Y en ese caso no se puede. Lo que sucede es que el transistor Q2 se va a saturar antes de que esta I pueda aumentar más que lo que pueda generar el producto I por RL, ¿ya? En tensión menor a menos VCC. Así que en el fondo nosotros aumentamos la corriente I de acá, y esta línea va a bajar, va a bajar, va a bajar hasta que llegue a este piso, y los dos van a ser las mismas, las dos líneas van a ser iguales, y vamos a tener entonces ahora sí una función de transferencia simétrica, ¿ya? Entonces vamos a partir desde menos VCC más VC saturación, aumentar, 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 y vamos a llegar hasta VCC menos VC de saturación. Y ese sería el caso ideal.